Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, el pasado día 6 de junio, un Real Decreto por el que establece el procedimiento para reclamación al Estado de los horarios de tramitación. La causa, el objetivo de esta reforma consiste principalmente en adecuar una normativa anterior del año 1982 a las sucesivas reformas laborales que se han producido durante el año 2012. Concretamente, mediante el Decreto Ley 3/2012, que se eliminan los horarios de tramitación salvo para los supuestos de readmisión, así como en el Real Decreto Ley 20/2012, por el cual se establecía que la posibilidad de reclamar al Estado los horarios de tramitación cuando el periodo transcurrido no eran de los 60 días, como anteriormente la normativa establecía, sino a partir de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda. Asimismo, la finalidad de esta reforma consiste en simplificar la tramitación administrativa. Anteriormente eran las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las cuales debían tramitar el expediente, recabar del Ministerio de Justicia la existencia de fondos y posteriormente resolverlo, lo cual extendía en exceso el plazo para resolver. Veremos a continuación cuáles son los requisitos para establecerlo, pero supuestamente la finalidad es simplificar, y ahora va a ser la subdelegación del Gobierno la cual va a tramitar el expediente y va a ser el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Relaciones con el Ministerio de Justicia, la que analice, resuelva y comunique al interesado, por lo cual se simplificaría, se eliminaría un escalón intermedio. Veremos asimismo cómo la normativa estableció un complejo sistema transitorio, estableciendo incluso la retroactividad, ya que se va a hacer aplicación a las reclamaciones tramitadas y todavía no han sido resueltas, así como también establece, como decimos, un importante o complejo régimen transitorio según la fecha del despido, toda vez que los despidos producidos antes del día 12 de febrero de 2012 sí habrá devengo de salario de tramitación, así como teniendo en cuenta que la sentencia que declara la improcedencia del despido haya adquirido firmeza con anterioridad al 15 de julio o no, toda vez que en ese supuesto la reclamación del Estado sería a partir de los 60 días hábiles o si no es posterior a partir de los 90 días hábiles.